Vamos a pararnos, por favor, para dejar descansar un poco la silla, porque me toca la parte más difícil. Quiero mantener ustedes despiertos. Aleluya, santo. Vamos a abrazar a la persona que nos queda al lado, a darle la mano. Los que no pueden abrazar, los que pueden abrazar, abrazarlo. Los que puedan dar la mano, y díganle algo, como por ejemplo: tengo la responsabilidad de hacer discípulos. Tengo la responsabilidad de hacer discípulos. Gloria a Dios. Levanten la mano izquierda, la derecha, para relajarnos, ¿verdad? Ya descansaron un poco, ahora sentados. Gloria a Dios. Vamos a darle continuidad a esto. Gloria a Dios, a esta visión que Dios nos ha dado. Gloria sea al Señor. De la administración de la palabra de Dios en las casas. Gloria a Dios. Trataré de ser lo más puntual posible. Gloria a Dios. Vamos a buscar Hechos, el libro de los Hechos. Aleluya. 5:42. Hechos 5:42. Continuamos con los discípulos ministrando en las casas. Gloria a Dios. Los discípulos ministrando en las casas. Vamos a leer. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. El término eclesia, de donde se origina la palabra iglesia, quiere decir los llamados. Todos tenemos un llamado. A veces, aunque somos llamados, entendemos a veces que no estamos capacitados para ese llamado que Dios nos hace. Porque por ahí dice que hay muchos llamados y pocos escogidos. Pero a todos Dios nos llama, y no es para estar sentado. Todos aquí tenemos un propósito. Y el propósito de Dios para con su iglesia y para el mundo es que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es una responsabilidad y un compromiso de cada uno de nosotros. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas. Gloria a Dios, tenemos ese compromiso. Indica asamblea o comunidad de los santos, y no se refiere a un edificio como el que vemos aquí. No es este edificio, como es el caso de nuestros días. Esta palabra se combina en 4 ocasiones con la palabra oikos, que quiere decir, la palabra oikos quiere decir casa o los de la casa, relevando así el propósito máximo de Dios para la familia. Esto es, que cada uno sirva de iglesia para la gloria y la honra de su nombre. Cada uno de nosotros tiene que servir de iglesia para cada uno, para el Señor, ¿verdad? Para gloria y honra de su nombre solamente. No son estas 4 paredes, porque ellos se reunían no en un templo, sino en las casas, y predicaban todos los días y no se cansaban de enseñar. En las calles, en los hospitales, en las plazas, en todo lugar ellos predicaban el evangelio. Esas 4 ocasiones vamos a destacar. En Romanos 16:5 dice, vamos a ver de qué manera se destacan los discípulos con esta administración de lo que es la palabra de Dios en las casas. En Romanos 16:5 nos dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ese es el primer ejemplo de la iglesia, que no solamente eso es un templo, eso es en una casa.
El segundo ejemplo es 1 Corintios 16, 19, que nos dice, 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Ojo, en su casa. Os saludan muchos en el... Vemos que no estaban en un templo, se reunían en las casas nuestros primeros discípulos. En Colosenses 4:15 también nos dice, Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otro ejemplo, en su casa. Otro ejemplo, Filemón 2 dice, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Vemos aquí que nuestros primeros discípulos se reunían en las casas. Gloria a Dios. Esto es un ejemplo para nosotros de que nosotros podemos, a través de lo que es las reuniones en las casas, que son las células, podemos evangelizar, podemos discipular a las personas, fundamentándolo en la palabra, para edificación de la iglesia local. No solamente estas personas van a visitar a las células de las casas, no solamente van por lo espiritual. A veces personas que van con problemas emocionales, problemas en sus hogares, problemas físicos, problemas de enfermedad. Y nosotros somos las personas que estamos capacitados como hombres y mujeres de Dios de restaurar. Porque esta es una iglesia que busca restauración primeramente. Y luego fundamentarlo en la palabra para que puedan perseverar en los caminos de Dios. Tal parece que estos creyentes estaban convencidos de su fe, como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Asimismo, el Espíritu de Dios está motivando a los creyentes de este tiempo, que somos todos nosotros. Esta visión nos sirve de motivación para que nosotros despertemos del sueño en que estamos. Porque estamos soñando, estamos durmiendo. Porque tenemos allá afuera muchas personas que están necesitadas de nosotros. Espiritual, emocional, físico. De todas las maneras. Ustedes no saben las necesidades que hay afuera. Nosotros estamos aquí acomodados, cogiendo aire acondicionado. Pero Dios nos dice que no, que tenemos que salir de ese letargo espiritual y accionar de una manera u otra para traer de manera equitativa, como Dios quiere, a personas para su gloria y para su honra. Gloria a Dios. Nos está motivando entonces el Espíritu Santo. Vamos a decirle al que está a nuestro lado, yo quiero una iglesia en mi casa. Yo quiero una iglesia en mi casa. Vamos a ver, levanten la mano los que quieren una iglesia en su casa. Si todos tenemos una iglesia en la casa se va a llenar. Gloria a Dios. ¿Ustedes no creen que se puede llenar la casa? Si tenemos todos una iglesia donde podemos invitar a los vecinos, a nuestros familiares, a nuestro compañero de trabajo, a todo el vecindario. Si todos nos proponemos hacerlo así y a fundamentarlo en la palabra de Dios para que puedan perseverar, vamos a crecer. No solamente espiritualmente, sino también numéricamente. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios. Y Dios nos va a capacitar. Aquel que entiende que no está capacitado, déjame decirte que Pedro no estaba capacitado, ni Moisés también. Y Dios permitió, ¿verdad? Y escogió a Moisés, y Moisés tuvo la capacidad de liderar el pueblo de Israel y llevarlo a la ciudad prometida, ¿verdad? Y decía que era tartamudo, que no podía hablar. No puedo hablar, Señor, no sé hablar. Y Pedro no tenía ninguna capacidad intelectual. Déjame decirte que nuestro llamado no depende de nuestra capacidad. Gloria a Dios. Nuestro llamado depende de Jehová de los ejércitos, del Dios
del Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Si estamos aquí, todos aquí tenemos capacidad, aún no tengamos un octavo de bachiller o un octavo de primaria. Estamos capacitados. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da las estrategias, Dios nos da la técnica, la visión para nosotros avanzar, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo podemos hacer, sí podemos. Vamos a decirle al que está a su lado, sí podemos. Sí podemos conquistar la ciudad. Sí podemos conquistar República Dominicana. A veces queremos irnos fuera del país, pero es aquí que tenemos que evangelizar primero. Es aquí que tenemos que ser misioneros en nuestro vecindario. Tenemos que ser misioneros primero en nuestra comunidad y ganarnos nuestros vecinos para Cristo. Primero ese es el Nueva York. Esas son las naciones primero. Así también se evangeliza. Así también en nuestro lugar de trabajo podemos también ganarnos almas para Cristo. No tiene que ser en Estados Unidos. Podemos comenzar con nuestro territorio, con nuestro vecindario, con cosas pequeñas. Y poco a poco vamos a lograr que esas armas que necesitan de nosotros sean restauradas, sean salvadas, sean renovadas. En el nombre poderoso de Jesús. A esto se le llama, estas reuniones que hacemos en las casas, se le llama células de coinonía. Vamos a explicar el concepto de célula y el concepto de coinonía, con el propósito de adorar y glorificar a Dios. Queremos dejar claramente establecido que estos hermanos son miembros de una iglesia local. Antes de entrar al concepto de coinonía y de célula, tenemos que dejar claramente establecido que estos hermanos que pertenecen a estas reuniones en las casas son miembros de una iglesia local. ¿A qué se refiere eso? Que aunque ellos vayan a sus casas, ellos son miembros de nosotros. Usted tiene el deber de invitarle, aunque no quieran venir, pero siempre hágale la invitación. Mira, vamos el domingo, vamos el jueves a la iglesia. Y usted verá que va a haber cosas, va a pasar cosas grandes en esa persona. Aún la estemos alimentando en las casas. De ninguna manera esta fraseología será usada para referirse a un grupo autónomo. No es cosa tuya, de que tú tienes tu iglesia en tu casa y esa iglesia es tuya. No, la iglesia es de todos y pertenece a esta iglesia local. E independientemente de la iglesia local, sino en su aplicación de célula de coinonía. Ahora bien, ¿qué significa coinonía? Coinonía, para algunos que no saben, porque hay muchos que lo saben, pero hay adolescentes y jóvenes que no lo saben, significa comunión eclesial y a los vínculos que esta misma genera entre los miembros de la iglesia y Dios, revelado en Jesucristo y actuante en la historia por medio del Espíritu Santo. O sea, es tener una compartir, un compartir con tu hermano, una comunión. Y ahí se mueve el amor, ahí se mueve el servicio, ahí se mueve la misericordia, la gracia, en ese ambiente de coinonía donde estamos compartiendo. No solamente compartimos lo espiritual, sino lo social. Podemos compartir de otra manera. Vamos a hacer un paseo, vamos a ir a una actividad, vamos a hacer cualquier retiro, vamos a hacer una vigilia. Muchas actividades se hacen dentro de esos grupos de células. Vamos a definir entonces lo que es la célula. No a nivel fisiológico, sino a nivel espiritual. Las células se denomina como círculo familiar. Ojo, círculo familiar, grupo hogareño, reunión casera, grupo pequeño, etcétera. Con el propósito, la célula tiene como propósito de llevar a cabo diferentes funciones de la iglesia que el líder espiritual, que es el pastor, le va a enseñar, les va a guiar, les va a asesorar de cómo ustedes lo van a hacer. Más adelante el pastor va a dar un taller de en qué consiste, qué se hace, cuáles son las funciones de la célula y quiénes participan de la célula y cómo lo hacen. Esa es la visión en las casas. ¿Qué pasa? Esto ha dado muchos resultados. Se habla
internacionalmente ya de que hay iglesias que han crecido numéricamente y espiritualmente a través de las células en las casas. ¿Por qué? Porque a través de las reuniones que hacemos en las casas, nosotros podemos canalizar lo que son las familias, los amigos, los vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todo lo que nos rodean a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nuestros allegados, que son nuestros familiares, son los primeros que debemos capturar.